Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una gala. Y no cualquier gala, La revista Elle de Turquía, imagínate el nivel. Llevamos semanas hablando de si volvieron, de si no volvieron, de las miraditas, de las indirectas. Y ahora los juntamos en el mismo sitio. Esto huele a salseo del bueno, ¿verdad? A ver, seamos sinceros. Cuando salió la noticia de que iban a coincidir, todos los fans se volvieron locos. Yo personalmente estaba deseando ver qué pasaba. ¿Se iban a ignorar? ¿Se iban a saludar con educación? ¿O íbamos a tener el momento que todos esperábamos? Pues casi. Salieron en momentos distintos, claro. No iban a hacer el show completo, ¿no? Pero el tema es que estuvieron ahí, respirando el mismo aire, y las cámaras no paraban de buscar a Demet cuando Can hacía acto de presencia, y viceversa. Es que es inevitable la química que tienen, por mucho que digan que son solo amigos o que la relación terminó, sigue ahí, flotando en el ambiente. Muchos dicen que esto es solo una coincidencia, que cada uno tiene su vida. Y sí, puede ser. Pero yo, si me permitís mi opinión, sospecho que hay algo más. No me creo yo que se crucen de brazos y fin. Son profesionales, claro, pero también son personas, ¿no? Y sabían perfectamente que su encuentro iba a ser el foco de atención. Lo más jugoso fue cuando les preguntaron directamente por el otro. Can, siempre tan directo, dijo que Demet era una gran amiga y que le deseaba lo mejor. Palabras mayores. Y Demet, más prudente, sonrió y dijo algo parecido. Pero esa sonrisa, amigos, esa sonrisa lo dice todo. ¿Era de complicidad? ¿Era de incomodidad? Yo creo que era de esas sonrisas que guardan 1.000.000 de secretos. Para mí, esto no es una casualidad. Creo que ambos saben el poder que tienen juntos, tanto profesional como personalmente. Y aunque ahora estén en caminos separados, el cariño y la conexión siguen existiendo. Quizás no quieran revivir la relación, pero tampoco quieren cerrar esa puerta del todo. Es un tira y afloja constante. Además, hay que tener en cuenta la presión de los fans. Son legión y están súper conectados. Ellos saben que una aparición conjunta, aunque sea breve, les da un impulso brutal. Es como un guiño para esa legión de seguidores que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Y lo que más me intriga es si hablaron en privado. ¿Se cruzaron unas palabras al margen de las cámaras? ¿Hubo un momento de esos que nadie ve pero que cambian las cosas? Yo estoy convencida de que sí. No son tontos, saben que ese encuentro era importante y estoy segura de que aprovecharon para decirse algo. Para ser honestos, esto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un encuentro casual o planeado? ¿Qué se dijeron realmente? ¿Y qué significa esto para su futuro? Yo desde luego voy a estar muy atenta a cualquier movimiento. Esto se pone cada vez más interesante. Entonces la gran pregunta es, ¿creéis que este cara a cara en la gala es una señal de que hay esperanza para Can y Demet, o simplemente una estrategia para avivar la llama de su popularidad?